Buenas noches, el día de hoy le voy a hablar de unos conceptos de la materia de transformadores y máquinas DC, los cuales son histéresis y corriente de Joule. Bueno, en la histéresis podemos establecer que es cuando un material ferromagnético sobre el cual ha estado actuando un campo magnético cesa la aplicación de este. El material no anula completamente su magnetismo, sino que permanece un cierto magnetismo residual. También podemos decir que el fenómeno de histéresis se produce al someter al núcleo a un campo creciente. Los imanes o dipolos elementales giran para orientarse según el sentido del campo. Pues lo que acabo de hablar es en referencia a la histéresis. Ahora les voy a hablar del concepto de corrientes de Joule. Podemos establecer que es un fenómeno eléctrico que se produce cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable o viceversa. El movimiento relativo causa una circulación de electrones o corriente inducida dentro del conductor. Asimismo, son corrientes que se producen en el interior del núcleo del hierro debido al FEM, que se induce en la causa de las variables del flujo magnético, lo cual da lugar a unas pérdidas de potencia eléctrica. También son dispositivos de corriente alterna, están sometidos a variaciones de flujo magnético. Bueno, siguiendo con el tema, en referencia a la histéresis y la corriente de Joule, la pérdida de potencia, se puede establecer que la variación del campo magnético es un material que origina efectos no deseados, como la pérdida de la energía debidas a las corrientes de Joule que se disipan en forma de calor. Las pérdidas por histéresis en el ciclo BH de la magnetización o desmagnetización, y en caso de dispositivos electromagnéticos, distorsiones en las formas de ondas debido a la no linealidad de la relación BH. Asimismo, vamos a hablar ahorita de transformador. De los transformadores en referencia a estos dos temas. La pérdida de potencia se da en circuitos magnéticos y en circuitos eléctricos por circunstancias diferentes. En los circuitos magnéticos, el circuito magnético está relacionado con el núcleo del transformador y con el flujo inducido por el circuito eléctrico. Y el circuito eléctrico está relacionado con el bobinado del transformador, con la carga. De otra parte, en el transformador, las pérdidas de potencia se dan en el circuito magnético y el circuito eléctrico, por circunstancias diferentes. En el circuito magnético está relacionado con el núcleo del transformador y con el flujo inducido por el circuito eléctrico. Las pérdidas producidas son constantes, no cambian por la carga, por la corriente en el bobinado, por los voltajes o por el número de espiras, puesto que el flujo magnético es constante y depende únicamente del material, que obviamente ya está construido y no sufrirá ninguna modificación durante su funcionamiento. Asimismo, las pérdidas producidas en el circuito magnético del transformador son las siguientes. Como número 1 tenemos el flujo disperso. Como número 2, el ciclo de histeresis. Y como número 3, corrientes parásitas. En el circuito eléctrico está relacionado con bobinados del transformador, con la carga, con las corrientes y con los voltajes. Así es, y es por eso
y es por esto mismo que estas pérdidas no son constantes, sino que varían según las circunstancias. Las pérdidas en los transformadores producidas por el circuito eléctrico se deben al bobinado del núcleo, en el cual examinaremos. Las pérdidas del cobre en un transformador están dadas por el efecto Joule, es decir, por las pérdidas que inducen las corrientes que atraviesan el cobre de los devanados. Estas pérdidas necesariamente dependen del nivel de carga que existe en el transformador durante su operación. Cuando una corriente atraviesa un material conductor, se produce un calentamiento en él. Por último, vamos a hablar de los transformadores secos y el que funciona con un baño de aceite. El primero es de baja tensión y es ideal para instalarse cerca de los centros de consumo, como edificios, conjuntos de viviendas, comercios, oficinas o cualquier otra instalación industrial. Acción que genera una optimización en la regulación de voltaje. Por otro lado, el segundo tiene la misma aplicación, con la salvedad que es capaz de operar con altos niveles de tensión. El transformador de tipo seco se utiliza en interiores donde los espacios son reducidos y los requerimientos de seguridad en caso de incendios imposibilitan la utilización de transformadores refrigerados en aceite. Su principal característica es que son refrigerados en aire con aislamiento clase F, utilizándose resinas epoxi como medio de protección de los arrollamientos, siendo innecesario cualquier mantenimiento posterior a la instalación. Y los transformadores que funcionan con aceites. Otra de este transformador es el aparato que regula la tensión en los sistemas de corriente alterna y dota de estabilidad a la potencia y a la frecuencia de la energía que es transportadora a través de las líneas de alta, media y baja tensión. Asimismo, aumenta o disminuye el voltaje que recibe dependiendo de la fase de distribución de energía eléctrica en donde se coloca.